Íbamos a hablar de diagnóstico diferencial entre migraña vestibular y enfermedad de Meniere, que es lo que vamos a ver, pero lo vamos a ver a través, en realidad, de la migraña vestibular como núcleo de la charla, ¿sí? Vamos a hacer lo que a mí me gusta siempre que vamos a hablar de la enfermedad o el síndrome de Meniere, hacer un mapa de situación. Por eso puse mapa de situación en Meniere. Sabemos que la base fundamental es la hidropesía endolinfática, que es por una acumulación excesiva de endolinfa, y que esto es por un disturbio en la homeostasis de los fluidos. Hay un montón de teorías, podríamos decir que se van sumando cada cantidad de tiempo alguna teoría nueva, y que ese hidrops endolinfático en muchos pacientes va a permanecer asintomático toda la vida del paciente, y en otros se va a desarrollar la enfermedad. Lo que no se sabe es cuál es el factor que hace que esta hidropesía se transforme en un síndrome o en una enfermedad de Meniere. Se cree que hay factores adicionales al hidrops, como pueden ser genéticos, inflamatorios, inmunológicos, infectológicos, traumáticos, vasculopáticos, variantes anatómicas. Hay un montón en la literatura de teorías o de cofactores adicionales. Y además lo que tiene la enfermedad de Meniere es que puede ser unio bilateral, puede ser familiar, y también ahí parece que esto de ser unio bilateral habría cofactores que también actuarían para que esto ocurra. Y lo que tiene la enfermedad de Meniere es que tiene una forma de presentación muy heterogénea, y ahí es donde se acerca un poco a la migraña vestibular. La migraña vestibular también tiene una forma de presentación heterogénea. Entonces, los síntomas en la enfermedad de Meniere, los síntomas auditivos y vestibulares, pueden no aparecer juntos. Y ahí es donde comienza a ponerse un poco más complejo el diagnóstico, y pueden estar independientes hasta en el tiempo, no solamente en años. O sea, un paciente puede empezar con síntomas puramente vestibulares y luego desarrollar los síntomas auditivos, o al revés, y este periodo de tiempo entre estas dos presentaciones puede ocurrir en días, semanas, meses y hasta años. Y además, la enfermedad de Meniere, al igual que la migraña vestibular, en esto también son similares, por eso empecé con esto, es que hay ciertos factores o disparadores que muchas veces los pacientes lo pueden reconocer, que pueden desencadenar una crisis de enfermedad de Meniere. Esos disparadores tienen que ver con los estilos de vida, con el tipo de alimentación, con el sueño y demás. Entonces yo encontré en la National Dizzy and Balance Center, que se los recomiendo, encontré este dibujito que me parece muy bueno, que lo publican para los pacientes, donde ponen que la migraña y los mareos se pueden deber a dolores de espalda, dolores de cuello, que están relacionados con la mala postura, con ciertos factores ambientales, con algunos medicamentos, como por ejemplo los anticonceptivos, con los trastornos del sueño, dormir mucho, dormir poco, dormir en horarios que no son los que corresponden, los trastornos hormonales, la menopausia, la perimenopausia, la posmenopausia, los ciclos menstruales, premenstrual, en la ovulación, la disminución de los estrógenos, el tipo de alimentos, el estrés y la ansiedad, y que muchas veces las migrañas pueden ir asociadas a síntomas vestibulares. Entonces, para introducirnos ya en migraña vestibular, hicimos una introducción de qué es lo que se parece a la enfermedad de Meniere, o tienen cosas, nexos en común. Tenemos que saber que el 15% de la población mundial sufre de migraña. Es una cifra importante. Y a su vez el 15% de las consultas médicas son por mareos. Entonces, si uno juntaría las dos, el 30% de la población consultaría por estas dos entidades. Entonces, pareciera que hay un tema de coincidencia y que un paciente podría tener mareos, por un lado, y migraña por otro, y es cierto, puede ocurrir esto, podemos tener pacientes que tengan mareos de cualquier razón y además ser migrañosos. Pero también parece que hay una conexión patológica entre la migraña y los mareos. Y esto se debe a que lo que se ve es que los mareos son más frecuentes en los pacientes que tienen migraña,
versus aquellos que tienen cualquier otro tipo de dolor de cabeza. O sea, los mareos están más asociados al tipo migraña dentro de las cefaleas. Y además, la migraña es más frecuente en los pacientes que tienen mareos de tipo recurrente. Y aquí estaría más o menos el link entre estas dos entidades. La migraña vestibular fue mutando, su nombre fue mutando. Se las conoció al principio como mareo asociado a migraña, después migraña asociada a mareo, migraña asociada a vestibulopatía, vértigo migrañoso, vértigo recurrente benigno y hasta ahora que ya el nombre creemos definitivo va a ser migraña vestibular. También la definición de la migraña, hay un montón. Yo elegí esto, por eso puse que es una elección, lo saqué de un artículo de Sous, que dice que la migraña vestibular generalmente es considerada un síndrome primario de dolor de cabeza caracterizada por episodios de vértigo que comienzan entre la tercera y la sexta década de la vida, que es predominante en mujeres, que puede estar acompañado con o sin síntomas auditivos y que tienen respuesta a los tratamientos sintomáticos o profilácticos. Bien, a mí me gusta, me parece que engloba casi todo lo que uno debe saber de la migraña vestibular, por eso lo elegí, pero hay otras definiciones en la literatura. Es la segunda causa de vértigo episódico después del BPPV, en casi todas las revisiones que se han hecho. O sea que podríamos decir que a veces es poco diagnosticada. Y es la primer causa en niños y adolescentes. En realidad la migraña es la primer causa de alteraciones del equilibrio en los niños y en los adolescentes, solo que en el caso de los niños se conoce como vértigo paroxístico benigno de la infancia. Pero es lo mismo. Y los criterios diagnósticos también fueron mutando. El primer criterio diagnóstico lo hizo Neuhauser y Lemper, que son estos que están aquí abajo, de los cuales no vamos a hablar hoy, que se postularon hacia el 2004, y ya luego estos criterios fueron validados y revisados por un comité formado por la International Headache Society y la Sociedad Varani. Se juntaron ambos y llegaron a los criterios. Y me pareció muy bien porque al ser interdisciplinario, eso puso, digamos, como final a esta pelea de cómo se llama, cuáles son los criterios. Los neurólogos usaban un criterio, nosotros usábamos otro. Y además esto permitió la incorporación de la migraña vestibular dentro de la clasificación de las cefaleas. Entonces, el Comité de Clasificación de Cefaleas de la Sociedad Internacional de Cefaleas, en su tercera edición, en el 2013, dentro de las cefaleas primarias, hay una clasificación en cefaleas primarias, secundarias y otros tipos de cefaleas. Dentro de las cefaleas primarias están las migrañas. Y dentro de las migrañas ya aparece la migraña vestibular. Y ya aparece con sus criterios diagnósticos dentro de esta clasificación. Y lo interesante es que también, obviamente, dentro de esta clasificación de migrañas, aparece el BPI, que es el vértigo paroxístico de la infancia, que le falta lo de benigno, pero es lo mismo. Y sabemos que es un precursor de la migraña vestibular. Si ustedes recuerdan, cuando Agustina dio su hermosa clase de trastornos del equilibrio en los niños, hablaba de que era un trastorno que se caracteriza por episodios breves, recurrentes de vértigo, que aparecen espontáneamente y que desaparecen, dejando al niño exactamente igual a como estaba antes, no tiene una gran repercusión sobre el niño, y que además cuando uno lo evalúa está absolutamente sano, no encuentra ninguna característica dentro del examen físico que esté alterada. Entonces, para meternos un poco en la epidemiología, la migraña vestibular junto con la enfermedad de Meniere forman parte de los síndromes vestibulares episódicos de aparición espontánea, a diferencia del BPPV, que es de aparición provocada. La migraña vestibular se puede dar
en adultos y en niños. Eso es lo primero que nos tiene que quedar claro. En los niños chiquitos, la manifestación es como el vértigo paroxístico benigno de la infancia. Y esto se da en el 3% de los niños y de las niñas que tienen entre 6 y 12 años. Y acá tenemos que poner atención, porque cuando le diagnosticamos a un niño o a una niña que tiene una migraña, un vértigo paroxístico benigno de la infancia, le debemos decir a los padres que es probable que este niño, cuando sea adulto, sea migrañoso. Y que a su vez, si es mujer, tiene altas chances de ser una migrañosa vestibular. Y ahora vamos a ver por qué. Con respecto a la prevalencia, en un estudio hecho en Alemania fue del 1% y es el número que más se maneja a nivel mundial porque fue realmente un estudio muy importante, así que podríamos decir que la prevalencia es del 1%. Ahora, es el 1% en la población general, pero si uno va a una clínica especializada de otoneurología, esto va a subir al 11% de los pacientes. Y si uno va a una clínica especializada en cefaleas o especializada en neurología, la migraña vestibular llega a ser el 20% de los diagnósticos. En este otro estudio, que está ahí al lado, que es Taiwán, ellos tomaron una serie de aproximadamente 400 mujeres que estaban en su periodo perimenopáusico entre los 40 y los 55 años. Todas ellas tenían diagnóstico de migraña o un diagnóstico presuntivo de migraña. Le aplicaron a todas los nuevos criterios diagnósticos. ¿Y qué es lo que ocurrió de migraña vestibular? Y ocurrió que el 30% cumplía con los criterios diagnósticos. Es decir, que dentro de las mujeres migrañosas, el 30% aproximadamente va a tener una migraña vestibular, que no es poco. Y entonces lo que podemos decir es que es una patología que es poco diagnosticada. Fíjense en este otro artículo que vamos a ver acá, que se hizo en Zurich, y acá voy a hacer un pequeño paréntesis. Todos los artículos que yo estoy nombrando y que no pongo de dónde los saqué, al final de la charla va a haber un código QR, que lo pueden sacar una foto, y ahí van a poder bajar todos los PDFs que tienen relación con esta exposición, ¿sí? Por eso no puse las referencias abajo. Entonces, en este trabajo en Zurich, ellos tomaron un total de pacientes que concurrieron derivados de médicos generalistas a un centro especializado en neurología y cefalea. Ustedes fíjense lo primero. El 70% de los pacientes, lo que está en oscuro es el diagnóstico presuntivo. La barra oscura es el diagnóstico presuntivo con que el paciente arribó a esta clínica especializada. 70% venía con mareos que no sabían qué era, o inespecíficos, o poco claros, pero sin diagnóstico presuntivo bien específico. De estos, luego de ser revisados los pacientes, quedamos en un 10 a 15% de pacientes que no tuvo un diagnóstico certero. Esto es importante. Primero, la cantidad de pacientes que no fueron bien diagnosticados, y segundo, luego de ser vistos por especialistas, un 15% de los pacientes no tuvo diagnóstico. Esto es muy importante para quienes hacen otoneurología, saber que manejamos mucha incertidumbre en algunos pacientes. No todos los pacientes, cuando pasen por la puerta, cuando se vayan, se van a ir con un diagnóstico definitivo, aún después de una evaluación prolongada. Y lo otro llamativo es que la migraña vestibular solamente fue diagnosticada de forma previa en un 2% de los casos. Luego de ser evaluados por los médicos, esto subió a un 20% de diagnóstico. Es decir, que es muy poco sospechada. Fíjense que los pacientes con enfermedad de Meniere, que es una enfermedad que ocurre menos que la migraña vestibular, había más sospecha. O sea, los médicos clínicos saben más, aparentemente, de la enfermedad de Meniere que de la migraña vestibular. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno. Yes.
Bien, ¿cuál es el otro tema? De todos los pacientes que tenían criterios de migraña vestibular, tampoco los pacientes se enteraban qué es lo que estaba pasando. Acá se hizo también, esto fue en San Francisco en el 2018, hace muy poco, se hizo un estudio donde evaluaron cuando los pacientes preguntaban por qué tenían síntomas de mareo, de vértigo, de inestabilidad, y tenían migraña como diagnóstico, solamente al 10% de los pacientes se le dijo que sus síntomas vestibulares eran por la migraña. Todos los demás pacientes recibían cualquier otro tipo de explicación y no la migraña. O sea que acá también hay un tema, la falta de pensar en la posible conexión entre la migraña y los síntomas vestibulares en pacientes que ya tenían criterios de migraña vestibular. Con respecto a quiénes son los pacientes que van a tener migraña vestibular, acá coincide con la enfermedad de Meniere, son las mujeres las que más sufren de enfermedad de Meniere, al igual que la migraña. La relación es de 5 mujeres por cada varón, y si ustedes ven este cuadrito que está muy chiquitito, pero está bueno, fíjense que la curva de abajo es la de los varones y las edades, y cómo las mujeres, justamente en el mejor momento de nuestra vida, que es entre los 30 y los 60 años, es donde tenemos mayor cantidad en porcentaje de cefaleas. Y claramente, si la migraña es más frecuente en las mujeres, la migraña vestibular también tiene que ser así. El inicio de los síntomas están descritos desde niños de 8 años hasta personas de 80 años. Después vamos a hablar bien de esto de pacientes que debutan a los 80 años. Es un poco raro esto. Pero la franja etaria más frecuente en la que debutan los síntomas son entre los 30 y los 40 y hasta los 50 años. Hay que recordar que en los 50 años estamos perimenopáusicas, y entonces aquí es donde se vio la mayor cantidad de presentación también de migraña vestibular. Y siempre recordar que para que un paciente podamos dar diagnóstico de migraña vestibular, el dolor de cabeza, la migraña, tiene que anteceder a los síntomas vestibulares. Nunca es al revés. Y que a su vez desde la migraña, desde que tuvo migraña hasta que aparecieron los síntomas vestibulares, pueden pasar años, desde un promedio de 8, pero hay pacientes que han tenido migraña en la adolescencia, en la juventud, y ahora a los 40, 45 empiezan con estos trastornos de migraña vestibular. Entonces, el tiempo puede ser realmente muy largo, así que hay que investigar si en algún momento sufrió de migrañas, en la niñez, en la adolescencia y en la juventud. Eso no hay que olvidarse de preguntar en los pacientes en quienes sospechamos migraña vestibular. Y otro factor que se debería preguntar siempre es la cinetosis, porque hay una relación entre migraña, mujeres y cinetosis, pero también entre niños y la cinetosis y la migraña. Entonces siempre la cinetosis también hay que preguntar como un factor que puede estar presente en estas mujeres y estos hombres. Y vamos a los criterios. Yo cuando veo los criterios, lo que me pasa es que me olvido los criterios. Yo siempre soy honesta en esto, entonces siempre tengo anotadito en algún lado los criterios. Traté de hacerlo de una manera un poco más cómoda para nosotros, para que tratemos de acordarnos por lo menos de algunas cosas en especial. El primer criterio dice que tienen que ser al menos 5 episodios de migraña que cumplan, de migraña vestibular, que cumplan con los criterios C y D. Entonces, 5 episodios. Que el paciente haya padecido o que esté padeciendo de migrañas con o sin auras. O sea, el antecedente de migraña debe estar siempre. Con respecto a C y D, C son los síntomas vestibulares. Los síntomas vestibulares tienen que ser de intensidad moderada grave, es decir, que deben de alguna manera complicar las actividades cotidianas del paciente, en los casos que son moderados, y en los casos graves significa que el paciente debe permanecer en reposo en la cama mientras padece los síntomas vestibulares. Los síntomas pueden durar 5 minutos hasta 72 horas, pero pueden durar también un poco más, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, síntomas vestibulares
que ya vamos a ver cuáles son todos los síntomas vestibulares que puede tener un paciente con migraña, de intensidad moderada a grave y de duración de 5 minutos a 72 horas. Además, en la mitad de los episodios debe haber alguna de estas características migrañosas. Una es que haya cefalea, otra fotofobia y fonofobia, y otro es que haya algún aura visual. Una de estas tres características, en el 50% de los episodios, tiene que aparecer. Si es la cefalea la que aparece, a su vez esta tiene que cumplir con dos criterios, por eso le dije que no es fácil lo de los criterios, hay que tenerlos anotados. Una tiene que ser que sea de localización unilateral, puede ser que sea pulsátil, como otra característica, de intensidad moderada fuerte, lo mismo, moderada significa que impide realizar las tareas, y la fuerte es cuando realmente no podemos hacer ninguna tarea y debemos hacer reposo, y que empeora con la actividad física rutinaria. Bien, entonces vayamos a desglosar un poquito más esto. Primero vamos a hablar de aura. Bueno, acá están los criterios probables, que después los pueden leer, son muy fáciles, pero la verdad es que los criterios definitivos son los que habría que buscar, ¿no? Pero bueno, aquí están los probables si después los quieren revisar. Con respecto al aura, el aura generalmente suele aparecer entre 5 minutos a 60 minutos antes de que aparezca el dolor de cabeza. Las auras son visuales, los pacientes lo pueden referir como lucecitas, como relámpago, como si fuera la forma de un relámpago, puede ser escotomas, cada paciente puede tener diferente tipo de auras visuales. Y generalmente no, preceden siempre a la aparición del dolor de cabeza. Con respecto a los síntomas vestibulares, bueno, aquí viene el otro en el diagnóstico. Puede ser cualquier cosa, o sea, pueden tener vértigo espontáneo, de tipo interno o externo. Es decir, que uno siente que uno se está moviendo de cualquier manera, porque ahora vértigo es cualquier tipo de sensación de movimiento cuando en realidad no nos estamos moviendo, no solamente rotatorio, o también un vértigo externo, es decir, vemos que el exterior se mueve de alguna manera. Pueden ser tipo posicionales, cuando me agacho, cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando giro la cabeza, y entonces ahí empieza a aparecer la posibilidad de un BPPV, entonces la anamnesis va a jugar un rol muy importante. Puede ser provocado por estímulos visuales, ¿sí? Por ejemplo, cuando voy al supermercado y hay mucha gente, o al shopping, o cuando voy manejando y es de tardecita y se empiezan a prender las luces de los semáforos y las luces de las avenidas, y ese estímulo visual empiezo a sentirme que estoy inestable, que me empiezo a marear, que muchas veces tiene algún tipo de semejanza a lo que pasa a los pacientes con PPPD. El vértigo inducido por movimientos de cabeza, es decir, siente vértigo cuando mueven la cabeza exclusivamente, no los cambios de posición. Esto es muy frecuente en los pacientes con migraña vestibular. Y también el mareo por movimientos de cabeza. Recuerden que mareo es una sensación de orientación espacial alterada. Está alterada, pero no es movimiento, es como que estoy desubicado, estoy inestable, pero no es vértigo. Estos dos últimos son los más frecuentes, ¿sí? Y en los criterios decían la duración entre 5 minutos y 72 horas, pero la verdad es que la variación en la duración es tremenda, porque acá tenemos que pensar en que si son vértigos posicionales, van a durar menos de 5 minutos, van a durar segundos. Entonces, tener en cuenta que en esos casos, uno lo que hace es decir por cuánto tiempo tuvo vértigos de segundos de duración, es decir, que cuando son de segundos, los tenemos que sumar para que sí sean al menos de 5 minutos. Y hay pacientes que pueden estar una semana con el malestar, porque después de 72 horas de estar con síntomas vestibulares, les puede llevar otros 2 o 3 días recuperarse de toda esta migraña vestibular. Con respecto a
¿Cuál es la presentación más frecuente? El 30% de los pacientes les dura minutos, a un 30% le dura horas, a un 30% le dura varios días. O sea, difícil, no hay uno que sea el más frecuente. Y hay un 10% que le dura pocos segundos. Y los síntomas vestibulares se consideran moderados, ya dijimos, como cuando impiden la actividad diaria y es cuando la interrumpen completamente. Entonces recuerden que el vértigo y el mareo inducido por movimientos es en general uno de los síntomas que suelen tener más frecuentemente los pacientes. Bien. En este estudio del 2015 en China, que también está dentro de la carpeta que les voy a compartir, ellos tomaron las características de la presentación de 67 pacientes con migraña vestibular. Y fíjense que la edad de comienzo de la migraña estaba en 32.2 años, con más o menos 11, o sea, entre los 21 y los 43 años más o menos, y los ataques de vértigo comienzan más tarde. O sea, que esto habla de esto que siempre decimos que en la migraña vestibular debe haber el antecedente de migraña antes de la aparición de los síntomas de vértigo. Por supuesto que los síntomas migrañosos estaban en el 100% de los pacientes porque es un requerimiento dentro de los criterios diagnósticos. Y fíjense que la fotofobia y la fonofobia son los dos síntomas más frecuentes, por lo tanto los que siempre debemos preguntar. Después le sigue el dolor de cabeza y por último las auras visuales que están solo en el 13% de los casos. Claramente es la menos frecuente. Con respecto a la duración, lo mismo, en duración en minutos un 40%, en horas un otro 40-50% y pacientes con más de 72 horas solamente un 1%. Coincide mucho este trabajo con lo que nos dicen los criterios diagnósticos que recién les presenté. Bien, este otro trabajo que todo el mundo lo tiene que leer, porque digamos que Neuhauser y Lemper han, la verdad es que no sé si se dice Neuhauser, si alguien sabe alemán me podrá corregir, pero han estudiado muchísimo a la migraña asociada a vértigo. Como este estudio es del 2001, lo llaman migraña vértigo y no migraña vestibular. Ellos también coinciden que la fonofobia y la fotofobia son los dos síntomas que más frecuentemente se encuentran. Ellos aquí decían que las auras migrañosas estaban en un 36%. Es la única diferencia que encontré entre estos dos trabajos. Bien, y ahora vamos a los síntomas menos frecuentes, porque si un paciente se presenta así como el criterio diagnóstico, digamos que no tendríamos mucha dificultad a la hora de hacer el diagnóstico, pareciera, pero la medicina no es una ciencia exacta, y por lo tanto los pacientes claramente no van a venir tal cual los criterios diagnósticos. Algunos sí, pero no todos. Entonces, también puede haber síntomas auditivos transitorios, y acá es donde se empieza a solapar la posibilidad de que el paciente tenga también una enfermedad de Meniere. Puede haber náuseas, vómitos, como en cualquier síndrome vestibular, postración, claramente por la migraña, y susceptibilidad a la cinetosis, que podría asociarse también a la migraña vestibular. Estos síntomas, por supuesto, que no se incluyen en los criterios diagnósticos porque no son específicos y pueden estar en varios otros síndromes vestibulares. Pero ojo que los pacientes pueden tener migraña vestibular con síntomas auditivos, y ahora vamos a ver cuáles son. Y encontré todo esto sobre solapamiento con la enfermedad de Meniere, y dije, si yo empiezo a leer esto, pierdo la mitad de la audiencia o a 2/3. Entonces, se me ocurrió hacer algo un poco más ameno y ponerle distractores. ¿Cuáles son las cosas, los síntomas, las presentaciones que nos pueden hacer dudar si estamos frente a una enfermedad de Meniere o una migraña vestibular? Entonces vamos a ver cuáles son los distractores. Primer distractor es que un paciente con enfermedad de Meniere puede ser migrañoso. Entonces aquí, obviamente, la anamnesis va a ser fundamental
y porque además el paciente que tiene enfermedad de Meniere tiene crisis típicas de la enfermedad de Meniere con síntomas auditivos, y además el paciente tiene migrañas, pero no cumple con estos criterios que recién hablamos de migraña vestibular. Pero recuerden que los pacientes con enfermedad de Meniere también pueden ser migrañosos. Así que este es un distractor que no nos tiene que distraer mucho. Después que los pacientes en una crisis de enfermedad de Meniere pueden tener una migraña y pueden tener fotofobia, pero no suelen tener fonofobia. Y solamente ocurre en algunos de los episodios o en un solo episodio de la enfermedad de Meniere. Entonces acá lo que vamos a tener que hacer es un seguimiento, ver cómo vienen los siguientes episodios de enfermedad de Meniere, esas crisis, para ver si estos dos distractores, yo le puse distractores, vuelven a aparecer o no. Si no vuelven a aparecer, claramente fue de esa situación específica. Otro distractor puede ser que tengamos un paciente con enfermedad de Meniere monosintomática, es decir, que solamente tenga síntomas vestibulares. Esto hay muchos pacientes que comienzan con síntomas vestibulares solamente, ¿sí? Entonces, aquí es la paciencia y el tiempo lo que nos va a ayudar a definir. No lo vamos a poder hacer instantáneamente el diagnóstico entre una y otra patología. Vamos a tener que hacer un seguimiento a este paciente durante un tiempo largo, en general meses o hasta un año, para poder resolver si es realmente una enfermedad de Meniere monosintomática o estamos frente a un paciente con una migraña vestibular. Otro distractor es que los pacientes con migraña vestibular pueden tener hipoacusia, pueden tener acúfenos y pueden tener fullness. ¿Cuál es la característica? Que es bilateral. La hipoacusia es bilateral, los acúfenos son bilaterales y el fullness es bilateral. Que recordemos que la enfermedad de Meniere es unilateral. Entonces acá es bilateral. ¿Bien? Y además, la hipoacusia en general es neurosensorial y es de tonos agudos. En cambio, en la enfermedad de Meniere es en graves. Entonces esa podría ser la forma de definir. Fíjense en este mismo trabajo, que es muy bueno, que también les voy a compartir, hablaba de algún síntoma coclear en los pacientes con migraña vestibular y el 36% tenía algún síntoma. Dentro de estos síntomas, los tinnitus eran los más frecuentes, ¿sí? Pero recuerden, bilateralmente. Luego le seguían la sensación de fullness, de sensación de oído tapado, apretado, comprimido, ¿sí? Y la pérdida auditiva solamente en el 3% de los casos. Pero es un gran distractor la presencia de pérdida auditiva. Y también puede ser que tengamos un paciente que cumpla con criterios diagnósticos de ambas enfermedades y que en realidad padezca de ambas enfermedades. Y entonces aquí, sobre todo, es necesario la participación de otras especialidades como los especialistas en cefalea para que nos ayuden a tratar la migraña vestibular del paciente y nosotros ayudarlos con el tratamiento de la enfermedad de Meniere. Algo que no hay que olvidarse es que un 13% de los pacientes con migraña vestibular tienen enfermedad de Meniere. O sea que esta combinación de ambas enfermedades ocurre en un 13% de los casos. Y algo que yo no puedo dejar de pensar como un posible distractor es en los pacientes que tienen PPPD, que hace poco también vimos una charla muy, muy linda de la doctora Candelaria, que es el triple PD. ¿Por qué? Porque en general los pacientes que tienen triple PD son mujeres, que suelen ser migrañosas, y que muchos de estos síntomas que estuvimos hablando pueden ser coincidentes con los síntomas de migraña vestibular. No es lo más habitual, pero puede haber una tendencia a querer equivocarnos, con lo cual siempre también tener a mano nuestros criterios diagnósticos de PPPD, ¿sí? Muy bien. Bueno, esto es todo.
Yo les agradezco mucho por escucharme, y aquí está el código QR donde pueden sacarle una fotito. Se va a abrir esta aplicación que se llama Mega, que les va a dar la opción de abrir en la misma aplicación o en el navegador los artículos. Pongan el navegador y ahí le vas a bajar todos los artículos que utilicé para hacer esta presentación.